Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc, y en esta ocasión nos embarcamos en un viaje hacia las raíces más profundas del arte y la historia, explorando uno de los testimonios más antiguos de la capacidad creativa del ser humano. Hoy hablaremos sobre los sitios de arte rupestre prehistórico del Valle del Coa y de Siega Verde, dos de los conjuntos más extraordinarios de grabados rupestres del Paleolítico en Europa. Estas joyas del pasado, situados a lo largo de la frontera entre España y Portugal, nos ofrecen una ventana directa al pensamiento simbólico y la vida cotidiana de nuestros ancestros hace más de 20.000 años. ¡Vamos allá! El Valle del Coa, en el noreste de Portugal, y Siega Verde, en la provincia de Salamanca, son dos de los sitios más importantes de arte rupestre paleolítico al aire libre en Europa. Estas áreas albergan miles de grabados realizados en la roca por nuestros antepasados hace entre 22.000 y 10.000 años. Las representaciones, en su mayoría de animales, aunque también de figuras humanas y símbolos abstractos, nos ofrecen una rica fuente de información sobre la vida en el Paleolítico Superior, un periodo crucial en la evolución de la humanidad. En estos sitios podemos observar cómo las primeras comunidades de cazadores-recolectores utilizaban las rocas como lienzos para plasmar su visión del mundo. Y lo que hace único al Valle del Coa y Siega Verde es que estos grabados no están dentro de cuevas, como ocurre en la mayoría de los yacimientos rupestres, sino al aire libre, lo que plantea una serie de preguntas fascinantes sobre su función y significado. Pero para entender mejor el significado de estos grabados, es importante situarlos en su contexto temporal. Estamos hablando del Paleolítico Superior, una época que se extiende desde hace aproximadamente 40.000 años hasta hace unos 10.000 años. Durante este periodo, los seres humanos pertenecientes a la especie Homo sapiens ya habían desarrollado herramientas sofisticadas, técnicas de caza avanzadas y un sentido de organización social más complejo. Las culturas solutrense y magdaleniense, a las que pertenecen la mayoría de las representaciones de Coa y Siega Verde, fueron algunas de las más avanzadas del Paleolítico. Estas sociedades no solo dominaban la caza de grandes mamíferos como los caballos y bisontes, sino que también mostraban un interés creciente por el arte y la representación simbólica, y los grabados rupestres son una prueba de que estos primeros humanos tenían una rica vida espiritual y simbólica que expresaban a través de su arte. Pues bien, los grabados encontrados en el Valle del Coa y en Siega Verde son ejemplos excepcionales del arte rupestre paleolítico, y las técnicas empleadas varían desde el piqueteado, que es una técnica que consiste en golpear la roca para crear puntos que delimitan la figura, hasta las incisiones más finas, que trazan líneas delicadas sobre la superficie de la piedra. La elección de la técnica dependía del tipo de roca y también del efecto visual que los artistas querían conseguir. Como os decía, las figuras representadas son principalmente animales como caballos, ciervos, bisontes, uros, que son los ancestros salvajes del ganado bovino actual, y los cápridos, es decir, las cabras salvajes. Estos animales no solo eran parte de su dieta, sino que también tenían un significado simbólico importante, posiblemente relacionados con rituales de caza o creencias espirituales. Y sí, algunas figuras humanas también aparecen en los grabados, aunque son menos comunes y suelen estar representadas de manera esquemática. Y como os decía al principio del vídeo, una de las características más interesantes de este arte es su ubicación al aire libre, ya que a diferencia de otros sitios rupestres como las cuevas de Altamira en España o Lascaux en Francia, donde las pinturas se encuentran protegidas de los elementos, los grabados de Coa y Siega Verde están expuestos a la intemperie. Y claro, esto plantea preguntas sobre el propósito de estas obras. ¿Eran parte de rituales al aire libre? ¿Eran una forma de comunicación entre diferentes grupos de cazadores? ¿O tenían un significado territorial, marcando zonas de caza o espacios sagrados? Pues aún no tenemos todas las respuestas, pero lo que está claro es que estos grabados tienen un significado profundo y simbólico que va más allá de su función estética. Por cierto, fue en 2010 cuando la UNESCO amplió la declaración del Valle del Coa como Patrimonio Mundial para incluir los grabados rupestres de Siega Verde. Y es que este sitio, situado a orillas del río Águeda,
añade una importante capa de contexto al conjunto del Valle del Coa, ya que refuerza los mismos valores de excepcionalidad artística y cultural. Piensa que Siega Verde cuenta con más de 645 grabados distribuidos en 94 paneles de esquisto, un tipo de roca metamórfica que tiene una estructura laminar o en capas. El esquisto es relativamente fácil de trabajar debido a su textura y dureza, lo que lo hace adecuado para la creación de grabados o incisiones. Y claro, todos estos grabados, más de 600, lo convierten en uno de los mayores conjuntos de arte rupestre paleolítico al aire libre en la península ibérica. Las figuras representadas aquí son similares a las del Valle del Coa, con animales como caballos, ciervos y uros predominando. Y también la técnica utilizada es el piqueteado y la incisión, lo que confirma la relación cultural entre ambos sitios. Y lo que hace a Siega Verde especialmente relevante es que complementa el arte de Coa, no solo desde el punto de vista geográfico, sino también cronológico. Los estudios realizados en el sitio han permitido datar los grabados entre el 20.000 y el 11.000 a.C., coincidiendo con los periodos solutrense y magdaleniense del Paleolítico Superior, lo que refuerza la idea de que esta región fue un importante centro cultural y artístico durante esta época. Y es que los petroglifos de Coa y Siega Verde nos ofrecen una ventana a la vida cotidiana y la economía de los grupos humanos que habitaron estas regiones. Y las representaciones de animales nos hablan de la fauna que poblaba el territorio en esa época, pero también nos revelan las técnicas de caza, las preferencias alimenticias y las relaciones sociales de estas comunidades. Además, los arqueólogos creen que estos grabados podrían haber tenido un significado ritual o simbólico relacionado con la caza y la supervivencia, ya que los animales representados eran, en su mayoría, especies clave para la subsistencia de los grupos humanos del Paleolítico, y es posible que estos grabados formaran parte de rituales para asegurar el éxito en la caza o para celebrar la abundancia de presas. Por otro lado, las figuras humanas, aunque menos frecuentes, sugieren que estos sitios también tenían un significado espiritual y social. Los expertos han propuesto que las representaciones antropomorfas podrían estar relacionadas con creencias en espíritus o deidades, o incluso con rituales de iniciación dentro del grupo. Pero, sea cual sea su función original, lo que está claro es que estos grabados tienen un significado profundo que va más allá de la mera representación visual. Por cierto, como curiosidad, el descubrimiento de los petroglifos del Valle del Coa a finales de los años 80 generó una gran controversia en Portugal, ya que en aquel momento se estaba construyendo una planta hidroeléctrica en el río Coa que amenazaba con inundar gran parte de la zona donde se encontraban los grabados. Y esta situación provocó un intenso debate entre los defensores del patrimonio arqueológico y los promotores del proyecto hidroeléctrico. Y la controversia llegó a los medios internacionales y movilizó a arqueólogos, historiadores del arte y a la sociedad civil, quienes exigieron la protección de estos valiosos restos del pasado. Y finalmente, en 1995, el gobierno portugués, bajo la presión de la comunidad científica y del público, canceló el proyecto hidroeléctrico y declaró la zona como un parque arqueológico, permitiendo así que los grabados se conservaran para las futuras generaciones. Menos mal, ¿eh? Y claro, este episodio no solo subraya la importancia del Valle del Coa como patrimonio cultural, sino que también pone de relieve los desafíos que enfrentamos para conservar los restos de nuestro pasado en un mundo donde el desarrollo económico y la preservación del patrimonio a menudo entran en conflicto. Afortunadamente, hoy en día tanto el Valle del Coa como Siega Verde están protegidos y abiertos al público, lo que nos permite disfrutar y aprender de estas magníficas obras de arte prehistórico. Tanto el Valle del Coa como Siega Verde son patrimonio de la humanidad y su conservación es una prioridad para las autoridades de Portugal y España. Además, el estudio de estos grabados continúa y los arqueólogos siguen descubriendo nuevos paneles y figuras que amplían nuestro conocimiento sobre estas antiguas culturas. Y por otro lado, se están llevando a cabo esfuerzos para hacer que estos sitios sean más accesibles al público, permitiendo que más personas puedan disfrutar y aprender de este increíble patrimonio. Porque estos grabados nos permiten comprender que el arte, aparte de ser una forma de expresión estética, es también una herramienta poderosa de comunicación y conexión entre generaciones. A través de estos petroglifos
podemos vislumbrar los pensamientos, miedos, esperanzas y creencias de nuestros ancestros, quienes, al igual que nosotros hoy, buscaron formas de entender y representar el mundo que los rodeaba. Estos lugares nos enseñan que la creación artística es un aspecto fundamental de lo que significa ser humano. Desde el Paleolítico superior, el arte ha sido un medio para reflejar nuestra relación con la naturaleza y para compartir conocimientos, creencias y emociones. En Koa y Siega Verde, el paisaje se convierte en un lienzo donde los primeros humanos dejaron su huella, un testimonio de un pasado que aún resuena en la actualidad. Y es por ello que uno de los desafíos más importantes para el futuro de estos sitios es su conservación, dado que los grabados están al aire libre. Están expuestos a la erosión natural, también al cambio climático y potencialmente al vandalismo. Por esta razón, las autoridades de Portugal y España, junto con la UNESCO, han implementado medidas de protección para asegurar que estos petroglifos puedan ser estudiados y admirados por generaciones futuras. Y claro, la creación de parques arqueológicos en ambas zonas ha sido un paso crucial para garantizar la protección de estos grabados, permitiendo a los visitantes explorar y aprender sobre estos tesoros prehistóricos en un entorno controlado y respetuoso con el patrimonio, porque, además de su valor histórico y científico, el arte rupestre de Koa y Siega Verde tiene un enorme potencial educativo. Las visitas guiadas a estos sitios permiten a estudiantes y al público en general sumergirse en la prehistoria de una manera única, conectando directamente con las manifestaciones artísticas de nuestros ancestros. Los centros de interpretación, tanto en Portugal como en España, también juegan un papel vital en la difusión del conocimiento sobre estos yacimientos, proporcionando contextos históricos y científicos para entender mejor su significado. Asimismo, los talleres interactivos y las actividades de divulgación científica que se organizan en torno a estos sitios permiten que tanto niños como adultos experimenten de primera mano cómo vivían y pensaban los seres humanos del Paleolítico, y de esta manera el arte rupestre se convierte en una herramienta pedagógica que nos permite reflexionar sobre nuestra historia como especie. Así que te animo con todas mis fuerzas a que vengas a visitarlos. Y nada más por hoy, gracias por acompañarme y seguiremos en una próxima aventura en nuestra serie sobre el patrimonio mundial en España. Y si te ha gustado este vídeo, dale un buen like, no olvides suscribirte y pulsar la campanita para recibir notificaciones. Y por supuesto, síguenos en las redes sociales y en la web de la Fundación Palar para estar al día con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.